Amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludar. Bienvenidos a Narcomentarios. Vamos a continuar con el interesante recuento de la parte histórica de cómo el narcotráfico en realidad empieza digamos, a influenciar tremendamente dentro de la sociedad estadounidense. Como les comentaba en videos anteriores y he tenido la oportunidad de ver algunos de ellos, Estados Unidos siempre tuvo un continuo consumo de bebidas alcohólicas y eventualmente de drogas, particularmente de morfina y luego de heroína, opio que se fumaba, y luego un poco de la cocaína, un poco de la marihuana. Y esto duró durante una temporada bastante amplia, durante varios 20-30 años. Eventualmente se expandió un poco más el uso de la morfina en ciertas ciudades, particularmente les comentaba de los barrios afroamericanos en ciertas ciudades. Este comercio siempre fue controlado por ciertas mafias, la mafia italiana particularmente. Y luego ya llegamos a los años 60, en los movimientos estudiantiles, los movimientos subversivos de la época, que incrementan el consumo de la marihuana ya más amplio por la música, por los movimientos estudiantiles, por el movimiento hippie y un poco esos movimientos de izquierda, de liberalismo. Aumentan el consumo y eventualmente un gobierno ya mucho más de ultraderecha, que es de Richard Nixon, entra y entonces decide que la situación en la sociedad estadounidense no puede continuar así, y entonces comienza a enfocarse un poco más en el tema de la droga. Pero hasta ese momento, le digo, no era tan extraordinario ni tan desorbitante como lo es hoy en día el consumo, pero ya comenzaba. Y entonces a finales de los años 60, con el cambio de la sociedad estadounidense, con el cambio del estudiantil, con el cambio del liberalismo, entramos a los 70 y en los 70 ya se establecen nuevos niveles de consumo. Y entonces, como todo lo que ocurre en cualquier producto, una vez que el consumo se desata, particularmente a otros niveles, se recuerda que le comentaba que por un tiempo bastante amplio la sociedad, muy alta la sociedad, era la que consumía particularmente la cocaína de gran calidad, la heroína de buena calidad y luego la marihuana. Era consumida por la sociedad, pero eventualmente con el liberalismo, con el cambio de ideas, la gente empieza a experimentar más, particularmente la juventud, y entonces se expande este consumo. Y particularmente lo que nos interesa de esta época, le digo, la marihuana ya estaba extensamente siendo consumida en todo Estados Unidos, pero toda venía de Sudamérica. Particularmente sí venía un poco de México, pero la mayoría de los cargamentos de marihuana procedían de Sudamérica, en particular de Colombia, en lo que había un grupo de pilotos estadounidenses, que la mayoría eran todos pilotos estadounidenses que habían desarrollado un muy buen sistema de transporte de todo tipo, de aviones, particularmente aviones Cessna, aviones privados, aviones relativamente de medio cabotaje pequeños. Luego algunos empezaron a incluir los DC-3, que eran aviones de transporte, que eran aviones ya más antiguos, pero que todavía servían para cubrir grandes distancias. Y entonces empiezan a aumentar el cargamento de marihuana. Y la marihuana se había hecho una industria. ¿Y dónde venía la marihuana? Si recuerdan, en el video anterior yo hablaba de que Miami era el centro de operaciones para muchos de estos traficantes que traían la marihuana, la aterrizaban en distintos puntos. Y no conoce usted mucho la geografía de Florida, hay muchos pantanos, hay muchos islotes, hay mucho mar alrededor. Florida es una isla, es una extensión de una isla pegada al continente estadounidense, pero es una isla y está rodeada por mar de ambos lados. Entonces muchos de estos pilotos bajaban en ciertos pantanos, ciertos lugares, ciertas carreteras desoladas, y bajaban su cargamento, o ya después se habían hecho mucho más astutos y las tiraban en paquetes herméticamente cerrados en plásticos y protección en el agua, las recogían lanchas y botes y barcos y la traían a tierra. Y de ahí, de Miami, la distribuían al resto del país. Esto fue muy
digamos, augurioso para mucha gente, muy creativo. Hubo gente que en realidad, si usted, si le gusta, lea alguno de estas aventuras, estos libros son fascinantes, porque algunos de estos individuos de verdad crearon formas de traer la droga a Estados Unidos impresionante. Adaptaron aviones con modelos especiales, eran pilotos extraordinarios, conocían todo. O sea, era toda la industria traer la droga por aviones a Estados Unidos, particularmente a Miami. O sea, México todavía no existía, el traficante en México generalmente que traía la droga por acá la pasaba a través de la frontera y demás, pero todavía no se había inventado la idea, no se había descubierto la idea de México de traer la droga por aviones. Sí había algunos, pero no era. La mayoría del cargamento en los años 70 se aterrizaban aquí, en Miami a través de rutas aéreas. Algunos venían en lanchas, en veleros, en cruceros, traían, siempre había, o sea, Miami siempre fue un puerto muy importante, y otros puertos en Florida, que de ahí se distribuía al resto del país. Eventualmente esas rutas de marihuana se convirtieron en rutas de cocaína. Primero, como le comentaba, la cocaína se experimentaba a niveles pequeños, se empezó a traer pequeñas cantidades, 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos, pero eventualmente ya algunos colombianos que ya se dieron cuenta de que el negocio particularmente era ya mucho más, digamos, austero, y que ellos podían empezar a ganar más dinero, empezaron a crear nuevas ideas de traer más seguido en aviones más grandes y demás, y ya compran islas en distintas zonas del Caribe y demás, y empiezan a establecer rutas para seguir vendiendo, proveyendo la demanda de la marihuana y eventualmente la cocaína. Obviamente, con todo este movimiento de incremento de uso de la cocaína y de la marihuana, y el consumo se expande, el gobierno de Estados Unidos ya empieza a introducir un poco más en encontrar a estos individuos. Y era una aventura, era una lucha, era una aventura, era un negocio. No había la agresión, si recuerda lo que le comentaba también al video anterior, no era todavía el tiempo de la ola de violencia, era más la aventura, pero era divertido, digamos, era apasionante, porque había que encontrarlo. Luego aduanas, el cuerpo, digamos, la institución que se encarga de controlar todo lo que es Estados Unidos, la entrada de cualquier producto de Estados Unidos, que era la división de aduana, ya se especializa, empieza a utilizar aviones militares para digamos, controlar todos los vuelos que vienen de distintos países. Se hace un poco más sofisticado, la guardia costera también interviene, un poco la marina interviene, entonces ya se empieza a medir, pero todavía no era extraordinario. La DEA seguía tratando de buscar de identificar a distintas gentes, pero todavía no estamos en los 70, todavía lo que usted llegó después a entenderse de los carteles colombianos, de los grupos colombianos de grandes traficantes, no estaban formados. Sí, ya existían ellos, pero vendían, eran 2 kilos acá, 5 allá, 20 aquí, 15 allá, pero eventualmente se iban estableciendo. Ahora, antes de que esto ocurre algo que llama mucho la atención, y que le vuelvo a repetir, esta es una situación que muchos narcotraficantes no aprenden, no entienden, y que siempre le va a causar problemas. Todo lo que es bélico, todo lo que es violencia, así como yo les comentaba de que las guerras, ¿no?, entre países siempre afectan los negocios de todo tipo, obviamente afectan el negocio del narcotráfico, y nunca es algo positivo. Bueno, en el caso de lo que estamos hablando ya de la venta de droga, cuando ya empieza a saturarse el mercado con distintos grupos que ya traían una cantidad seria de droga, que la distribuían, Miami era un punto, Florida era un punto de distribución más grande, y ahí salía para todo Estados Unidos, se empiezan a crear distintos focos importantes, y las distribuciones más importantes siempre fueron para digamos, Sudamérica. Fue punto Florida, fue Nueva York,
fue Los Ángeles, algunos otros estados en Estados Unidos, pero esos eran los puntos más estratégicos. Y se empezaban a establecer grupos ahí en estas ciudades. Ahora, ¿qué ocurre cuando usted llega a un mercado en el que alguien ya tiene cierto control? Va a haber celos, va a haber competencia, va a haber enojos, va a haber eso. Y obviamente estamos hablando de un negocio ilegal, entonces va a haber, no podemos ir a las autoridades, no podemos utilizar la vía legal, no se puede hablar, aunque al principio sí se coordinó un poco, pero no lo suficiente. Y luego, cuando empezamos a ver grupos que se empiezan a establecer, hay mucha competencia, mucha pica, y hay un poco el celo, un poco la envidia, un poco estamos hablando ya de gente que no le interesa llevarse bien con nadie, no es una persona que, digamos, es muy amigable, y entonces, porque también del otro lado también no lo eran tanto, entonces ya tenían que preocuparse no solo de las fuerzas de seguridad, de la policía y demás, sino también de la competencia. Ahora, uno de los primeros problemas que vemos es cuando los colombianos empiezan a arribar aquí a Miami. Miami, si recuerda que yo le comentaba, principalmente el territorio de Miami, la zona de Florida, del sur de la Florida, está cohabitado por una cantidad de cubanos que se establecieron aquí, y ellos controlaban, no todo, obviamente, no estoy hablando no me malinterprete aquí, amigo o amiga, de que estoy hablando más de los cubanos, de los hermanos cubanos, estoy hablando de un sector. Los cubanos, había un grupo que ya controlaba el mercado ilegal de la droga a un nivel muy exclusivo. Se recuerda que yo le había comentaba que ya tenían ciertas conexiones, entonces ellos conocían acá bien. Entonces, ¿qué pasa? Los colombianos, al ver eso, se van y se establecen en Nueva York. Ahora, Nueva York es una ciudad muy competitiva, y acuérdense que también estamos hablando de que Nueva York es la cuna de la mafia italiana, de la mafia judía rusa, de la mafia irlandesa. Entonces, llegar a introducirse en Nueva York y poder competir con esto era muy complicado, era difícil. O sea, sí había centros de distribuciones, además los colombianos tenían que competir con los puertorriqueños, que estaban también, Nueva York es un centro también muy importante para muchos ciudadanos de Puerto Rico, y luego también tienen, incluso hoy en día siguen teniendo dominicanos que están establecidos. O sea, había una cultura hispana neoyorquina que ya estaba establecida, y cuando le digo establecido es que ya tienen sus rutas, tienen sus controles de centros nocturnos, sus barrios, sus zonas. Entonces, cuando llegan de afuera, pues sí se establecen. Y había un grupo de colombianos que ya estaban establecidos, pero nunca tuvieron, aunque se establecieron en zonas, en barrios, nunca tuvieron la fuerza que tuvieron los puertorriqueños, los dominicanos y demás, y obviamente nunca los italianos y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Hay grandes desacuerdos, hay cierta violencia, la policía de Nueva York tiene que actuar, y entonces empiezan a querer. Entonces, ¿qué deciden los colombianos? Deciden que, ¿sabe qué? Si vamos a vender, si vamos a competir tanto, ¿por qué no nos vamos a Florida? Porque por lo menos en Florida tenemos una sola competencia, que son los cubanos, y que podemos nosotros, tratar de negociar con ellos. Y es donde un grupo de colombianos desciende a Florida y se establecen en Miami, y aquí es donde causa un gran problema, porque así como tenían el control del territorio y de la droga los puertorriqueños, algunos cubanos, algunos dominicanos y sobre todo los mafiosos italianos, Miami tenía sus controles. Entonces hay una pica, hay un choque entre culturas, de la mentalidad colombiana, la mentalidad cubana, y entonces se declara una guerra local interna. Y esto es una situación que cambia un poco, va a cambiar la cara de lo que hasta ahora, hasta ese momento, todavía no había sido un gran problema, porque, le digo, los americanos que participaron, y sí había en esa época muchos estadounidenses
que tenían cierto control de la venta de la marihuana y demás, y no era violencia. O sea, sí había el golpe y de vez en cuando había alguien que los mataban porque no pagaba, porque se robaba, por lo que siempre ocurre en la ciudad, pero no era, la violencia era controlada. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan los colombianos y cuando llegan a establecerse en Florida, en el sur de la Florida particularmente, donde ya los cubanos tenían su... hay un gran choque y los cubanos obviamente no quieren perder su territorio. Entonces los colombianos se organizan y empiezan a traer gatilleros o sicarios, como eventualmente se los iba a llamar, para enfrentarse con estos grupos. Y se crea una gran guerra entre ellos. Primero empiezan a confrontarse con los cubanos, con los narcotraficantes cubanos, y hay grandes tiroteos, hay secuestros, hay peleas, hay competencia que asciende a un nivel ya medio muy desordenado que nunca se había visto, ni en el negocio de la droga, ni tampoco en la ferocidad, ni en la violencia abierta, de campo abierto, digamos, que es común en nuestros países, pero no común en Estados Unidos. Entonces, eso ya cambia un poco la mentalidad de la policía en Estados Unidos, del sistema de seguridad. Y no era tanto el problema de la droga. O sea, sí, obviamente había gente muy interesada en el tema de la droga y la cosa, pero ya es un problema de la violencia, porque en Estados Unidos la policía no es como las policías nuestras. Entonces no estoy diciendo que la policía nuestra no es buena, no estoy diciendo que la policía nuestra no es capaz, simplemente que la violencia toma otra cara. Y entonces cuando empiezan a encontrar cadáveres y ya había... y mire, una de las mejores películas, vuelvo a repetir, mucha de la gente no lee, pero ve películas. Si usted vio la película Scarface o Cara Cortada con Al Pacino, identifica muy bien el tema de los años finales de los 70, principios de los 80, lo que ocurría en Miami. Y ha habido varias películas similares, pero era cuestión de que los colombianos secuestraban, los colombianos mataban gente, las cortaban en pedazos, se acuerda, con la sierra y demás, los ponían en cajas, se los enviaban a los grupos, a la familia de la gente que mataba, empezaron a padecer cadáveres y ocurre la violencia, el nivel de violencia es tan alto en esta ciudad, particularmente en Miami, en la zona del sur de la Florida, se pone tan alto que la cantidad de cadáveres excede la capacidad de la ciudad de Miami, del condado de Miami, de la morgue, de poner los cadáveres, porque ya aparecían cadáveres por todos lados. O sea, una cosa es ver 2 o 3, pero eventualmente aparecían en baúles de vehículos, aparecían en refrigeradores, porque era constante. Me matabas uno, te mataba 2, yo te mataba 3, luego se secuestraba a la mujer de alguien, al hijo, y era una continua matación, y no había controles, o sea, estaba totalmente desarrollado. Entonces ya la ciudad de Miami tiene que rentar, tiene que alquilar camiones frigoríficos para poner los cadáveres dentro, porque ya no tenían lugar. Los médicos forenses y era se hace tan común la violencia que ya la policía de Miami, había 2 policías grandes, la ciudad de Miami tenía uno, el condado de Miami tenía otro, llegaban y ya sabían que si habían sido tiroteos entre narcos, que eran clásicos, porque eran siempre entre estos 2 grupos, no había estadounidenses metidos, raramente había un asesinato de alguien, pero generalmente eran entre estos 2 grupos. Ya se conocía, ya llegaba la policía y decía, esto es otro más del grupo, y entonces empieza un interés que no tiene nada que ver con el arreglo, que es de parar la violencia. Y no hay controles. O sea, no hay controles porque se siguen matando, porque se siguen tiroteando. Encima agréguele a esto que muchos de estos grupos ya de narcotraficantes, porque ya están, tenían acceso a policías porque les pagaban. En esa época, a finales de los 70, estoy hablando 78, 79, ya a principios de los 70, ya había un gran se habían introducido muchos policías que eran familiares de narcotraficantes o amigos y demás. Entonces había mucha corrupción, y le digo, asuntos internos, particularmente en la ciudad de Miami, y
obviamente el condado, y luego las fuerzas federales, el FBI en particular, que es el encargado de investigar todos estos tipos de corrupción, particularmente en agencias policiales, estaban súper ocupados con todo este problema. Entonces, Miami se hizo un foco que si usted sabe de delitos, si ha estudiado de delitos, si ha participado en delitos, si ha luchado contra delitos, sabe que lo peor que puede hacer un delincuente es llamar la atención. Lo peor que puede hacer un delincuente es llamar la atención de un grupo de gente que los esté viendo. Y era imposible ignorarlos porque, le digo, aparecían cadáveres en todos lados, y luego, ahí hay uno de los más famosos tiroteos donde un grupo de sicarios colombianos llegan a un centro comercial a mediodía y abren con una ametralladora, abren fuego y matan un montón de gente, matan 2 o 3 individuos, rompen varios negocios, hieren a varias personas. O sea, ya era exagerado. Entonces ya el foco no era tanto el narcotráfico sino la violencia. Entonces se enfoca la policía aquí, con la ayuda del gobierno federal, ya despierta un interés, porque ya fíjese que le llamaban, y se acuerda usted que yo hablaba de la época de los cowboys en Estados Unidos, la cowboy contra los indios y demás, ya se le llamaban los cowboys de la cocaína, o sea, los cocaine cowboys. O sea, era un desastre total. Entonces eso no podía, la sociedad estadounidense no lo acepta, y había mucha queja, había mucha presión política. Ya los políticos, y el político, acuérdense que el político controla los presupuestos y controla la decisión de la policía y demás. Entonces ya había mucha presión pública para que esto se acabara. Entonces la policía se vuelca día, tarde y noche a investigar. Cuando empieza eso, empiezan a haber muchos tiroteos con la policía, la DEA, aquí ya al principio, ya estamos en los 80, estaba muy activa, y ya había mucha influencia federal. Y entonces, como el problema continuaba, ahora, entienda esto, la violencia lo que hizo es ponerle la luz a Florida, al sur de la Florida, Miami particularmente, y el condado de Broward, que es el otro condado que está más arriba de Miami. Pero no solo que ya le ponen el foco a Miami, sino que también la droga continuaba desesperadamente, porque estaba hablando de los homicidios, ¿no? Pero la droga continuaba llegando. O sea, ya había dos problemas, ¿no? No solo que había una gran ola de violencia, sino también había una gran ola que llegaba todo tipo de cocaína, de cantidades en kilos y kilos, y por aviones, y en cargamento, y por lanchas. Entonces, ya crea un serio problema en una sola zona. O sea, de Miami sale todo, se distribuye a Estados Unidos, pero el foco importante de esa época es Miami, donde no solo había una batalla campal entre carteles, entre grupos, no eran carteles todavía, eran grupos de delincuentes hispanos todos, sino que también de aquí empieza una gran influencia también de la distribución de cómo detenerle. Ya estamos en los años 80, o sea, no se pudo controlar, se empieza a desbordar en los 60, los 70 es un control descontrol, la policía no estaba estructurada, ni tenía ni la habilidad ni el conocimiento todavía. Oigo, había muy buenos policías, había muy buenos investigadores, ya se empezaban a arrestar muchos individuos se enfrentaban a la policía en tiroteos y demás, pero todavía por el problema de la corrupción, la policía, particularmente en las zonas locales, municipal y estatal, estaba también muy corrompida. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando había operativos, los policías corruptos les avisaban a los narcos que iba a haber redadas, que iba a haber esto, entonces escapaban. Y entonces ese intento de querer disminuir la delincuencia, y le digo, no era tanto el narcotráfico, sino la violencia, se había hecho muy difícil. Entonces, en este momento, ya a principios de los 80, que hay un cambio de gobierno también, porque Estados Unidos, si usted analiza el trabajo del narcotráfico, de las agencias federales, tiene mucho que ver con la política del gobierno de turno. En el caso que yo les comentaba de Nixon es el que reinventa la
la institución que era la original de la DEA, y crea la DEA, y de la DEA él crea una serie de programas policiales y de presupuestos para luchar, pero todavía no era tan directo. Acuérdese que Nixon tenía una ideología muy especial. Él había, asimilado el tema de la droga con el tema del comunismo, con el tema de la subversión, con el tema de todo esto, que tiene un efecto muy importante, que ya lo voy a hablar yo cuando hable de la lucha del narcotráfico y la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica. O sea, acuérdense que fue la época de Nixon, fue la época de su administración, la que se crea, como le comenté en el video anterior, ese famoso programa Cóndor, en el que las Fuerzas Armadas y los sistemas de inteligencia empiezan a introducirse en Latinoamérica, desde México para abajo, en un gran movimiento antisubversivo de querer eliminar el comunismo, de querer eliminar la subversión laboral, estudiantil, que mueren miles y miles de personas, que miles y miles de personas son torturadas, que miles y miles de personas son, las arrestan y las imprisionan. Entonces, todo esto tiene una influencia que supuestamente estaba también alineado con el tema del narcotráfico. Y acuérdense una cosa, Nixon tenía un problema muy serio con Latinoamérica. Esto es un lado histórico muy importante. Nixon en los años 50 hizo un viaje cuando era vicepresidente. Acuérdense, Nixon fue vicepresidente de Eisenhower, hace un viaje a Latinoamérica, y en Venezuela Nixon casi es linchado por un grupo de ciudadanos que vieron que la limusín se le pierde en la ciudad, y entonces en Caracas hay un ataque contra Nixon, y Nixon seriamente se asusta y se queda traumado. Bueno, amigos y amigas, eso a Nixon nunca se le olvidó, y cuando viene el tema del narcotráfico, tiene algo que ver eso con la mentalidad del odio hacia Latinoamérica y de los controles. Nixon era muy racista, Nixon tenía ciertos problemas. Si lo estudia usted a Richard Nixon, si estudia sus políticas, y particularmente cuando viene la política hacia Latinoamérica, Nixon fue muy duro con esta política. Cuando hubo la oportunidad de luchar contra el comunismo en Latinoamérica, y luego con el problema de la droga, hay una unión de ideologías y de tendencias muy serias y consecuencias. Pero quiero que sepan eso, porque eso va a ser muy importante cuando yo hable ya de la lucha del narcotráfico en nuestros países, en la que Estados Unidos empieza a intervenir en nuestros países a través de las fuerzas policiales y demás, porque eso es parte del problema. Bueno, pero estamos en Miami, años 1080, en lo que hay un total desastre de violencia, de narcotráfico y demás, y entonces empieza el gobierno federal a interesarse mucho en lo que ocurre en Miami y a enfocarse en Miami. Cuando yo le digo enfocarse, Estados Unidos tiene esta virtud de que si un programa es interesante para ellos, si a ellos les interesa, empiezan a poner muchísimo dinero, y el dinero trae la fuerza, y la fuerza trae la investigación, y se empiezan a crear grandes presupuestos. Pero esto, amigos, lo vamos a dejar para el próximo video, porque todavía estamos recontando la historia de los principios de la guerra del narcotráfico en principios 60, 70, y estamos en el comienzo de los 80. Los invito a que nos hagan comentarios, los invito a que nos preguntas y demás si tienen alguna, y los invito, si no los han inscrito, a que se inscriban. Nos vemos en el próximo video. Gusto saludarlos.